Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La noche del jueves 10 de diciembre de 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que establece que la comunicación es un derecho humano y no un servicio público. En la misma sesión, el Parlamento negó la regulación a las plataformas digitales, redes sociales y servicios de mensajería de Internet que pretendía el Ejecutivo. El proyecto pasó a conocimiento del Ejecutivo para que en un plazo de 30 días lo sancione o lo vete. Ocho de la mañana con 15 minutos, 8:15. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos con la legisladora de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. ¿Cómo está, legisladora Aguiñaga? Buenos días, gusto saludarle, bienvenida. Estamos acompañándole a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Está convocado para mañana el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar en segundo y definitivo esta ley anticorrupción, que es uno de los requisitos que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para desembolsar $2.000 millones más que requiere el gobierno. Hay presión del Ejecutivo para que esta norma se apruebe. ¿Qué características han cambiado de lo que se debatió en las últimas horas de esta normativa asambleísta? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, ¿cómo está? Buenos días también a Alexis y a todos sus radioescuchas y a todos sus seguidores. Bueno, decirles que efectivamente se ha convocado para el día de mañana la ley denominada Lucha contra la Anticorrupción. Esto es una reforma al Código Orgánico Integral Penal de nuestro país. No es nada nuevo, algunos delitos que quieren cambiarse en torno a su tipificación, como tráfico de influencias, entre otros, y que han tenido algunas observaciones también en torno al debate que se dio en días pasados. Para el día de mañana es el segundo debate, pero yo quería hacer una observación. Esta no es la exigencia, digamos, de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Esto también nace de varias propuestas enviadas también por el Ejecutivo. Entre esos, recuerde ustedes, por los escándalos en las compras en la época de la pandemia, en situación de emergencia y de excepción. Por lo tanto, también hay algunas reformas que se hacen como agravantes a las compras que se hacen en el sector público cuando estamos en un estado de excepción o de emergencia. Y también me refiero que lo que consta en la Carta de Intención es el hecho de que aprobemos la Ley de Extinción de Dominio, una ley que ya fue terminado su segundo debate y que debería presentarse el texto final de votación para conocimiento de los legisladores y posteriormente su votación. Eso no ha sido incorporado al orden del día de mañana, siendo mañana el último día que trabaja la Asamblea Nacional porque sale en receso legislativo. Sin embargo, de eso vamos a ver cómo está el informe que ha emitido la Comisión de Justicia. Seguía teniendo algunos problemas. Yo observé algunas cosas porque ya hay textos que ya están aprobados que son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así que más que una solución es una suerte de venderle humo a la sociedad que con estos tipos de reformas legislativas se acabaría la corrupción. Ojalá fuese así, pero lamentablemente no lo es. Sin embargo, vamos a ver cómo se desarrolla el debate el día de mañana. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días, un gusto saludarle como siempre. Hace unos días nosotros aquí su colega de bancada, Ronnie Aliaga, y él decía, en definitiva, este proyecto de ley además parecería algún tipo de dedicatoria, ¿no? Porque quieren volverlo incluso con aplicación retroactiva, ¿no? Cosa que es... digamos, violatoria de lo que dice la ley. ¿Usted considera también que es así, que es un proyecto de ley que pretende aplicarse con dedicatoria en contra de alguien específicamente? Bueno, es un proyecto de ley que yo he dicho, a pesar de que hay algunas mejorías en torno a su redacción, es un proyecto de ley que lamentablemente tiene muchas falencias y rasgos de vicios de constitucionalidad, que es lo que a mí me preocupa. Imagínese usted, cualquier persona hoy que
usted le caiga mal a alguien o la fiscalía o no le cayó bien a un fiscal de turno, sabiendo que nuestra justicia no necesariamente está compuesta de todos los hombres y todas las mujeres más probas del país, lamentablemente vemos con sorpresa que se deja a la discrecionalidad de la fiscalía para que determine que, porque le pareció, va a presumir que los objetos que son de su propiedad, entiéndase por ello a sus bienes, son de objeto ilícito, cuando, y usted va a tener que probar todo lo contrario, que son que tienen licitud el origen de esos bienes. Cuando la reversión de la carga de la prueba le corresponde, no, digamos, a la fiscalía, no a la inversa. Usted goza como ciudadano de un principio de inocencia básico y de entender que sus bienes son bien habidos. Se está haciendo exactamente lo contrario. Esta suerte de complicidad, esta suerte de dejar abiertos los textos a mucha discrecionalidad de ciertos funcionarios públicos, es evidentemente lo que a nosotros nos causa preocupación en el sentido de que esta norma puede ser absolutamente mal utilizada. En vez de obtener los bienes que son productos de un ilícito como el narcotráfico, como la corrupción, entre otros, por supuesto que sí, los ciudadanos queremos que esos bienes sean tomados, sean en su momento, pasen a propiedad del Estado, el Estado pueda venderlos, porque como ya sabemos, el Estado muchas veces no suele ser un buen administrador, se den las herramientas para que estos dineros sirvan para reinvertirse en la obra pública. Lamentablemente hay todavía textos con mucha falencia jurídica, cuestionados desde la academia, desde abogados de altísimo reconocimiento nacional e internacional, que dicen que no se sabe a fin del día qué es, si es una norma civil o es una norma penal. Y esto, querido Alexis, ciertamente en un país como el Ecuador, donde la justicia suele ser tomada como vendetta política, lamentablemente puede tener un muy mal uso. Asambleísta Aguiñaga, otro de los temas que preocupa es este anuncio del ministro de Economía que va a enviar una nuevamente en esta semana a la Asamblea para que al parecer sea tramitada desde enero próximo y tienen que ver o apuntan a la autonomía y al rol del Banco Central, un tema que ustedes ya negaron en su momento en diciembre pasado y que el gobierno quiere insistir porque es otro de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que esta vez el Ejecutivo logre aprobar esta reforma que busca, en otras palabras, la privatización del Banco Central? Mire, yo no sé con qué capital político el ministro Pozo entiende que reformas de esta magnitud pueden pasar en una Asamblea Nacional, que sale de receso legislativo, que tiene el 4% de credibilidad, que su presidente dice que la verdad es que le hubiese gustado dedicarse a ser futbolista, o sea, me parece que está equivocado donde está, y que tiene otras prioridades versus a las necesidades que hoy tiene el pueblo ecuatoriano. Así que veo bastante complejo, él puede mandar los proyectos de ley que a bien tuviera el Ejecutivo, es su facultad legal y constitucional, pero veo muy complejo que pueda tener capital político ahora mismo, cuando cada vez tiene menos legisladores el oficialismo que apoyen este tipo de proyectos. Me parece que es un desgaste más, pero bueno, ya veremos en los próximos días el contenido de este proyecto que entendería no debería ser de carácter económico urgente, a menos que esté planteando otras temáticas de índole tributaria. Sin embargo, debería ser una reforma, entendería yo, al Código Orgánico Financiero y Monetario del país, y eso es una norma que debería tener tratamiento normal, más no el tratamiento especial de un económico urgente. Así que veamos qué es lo que plantea en los próximos días. Difícilmente podría pasar un proyecto de ese tipo en etapa preelectoral, además, ¿no? Lo veo muy difícil. Recuerde usted también que con las reformas al Código de la Democracia, aquellos legisladores que pueden ir a la reelección, muchos de ellos irán a la reelección. La Asamblea va a estar llena de alternos en los próximos días, comenzando por la cabeza de la Asamblea Nacional, ¿no? Con Litardo. Y es ahí yo veo que un alterno, si es un económico urgente, es un pésimo momento porque no va a tener toda la información necesaria para poder votar. Así que sí, yo lo veo complicado, ¿no? Si fuese el momento ideal, debería ser luego de las elecciones a partir del 8 de febrero. Lo ideal tal vez no sería también, asambleísta Aguiñaga,
tipo de decisiones que, digamos, van a marcar el destino de lo que será el ejercicio fiscal también a partir del próximo año, se lo dejen al nuevo gobierno y a la nueva asamblea. ¿Por qué tomar decisiones de última hora, no? Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo su tarea de quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, en primer lugar. Recuerde usted que hay algunos compromisos que han adquirido. Lo segundo, usted ve que están desesperados por cerrar algunos temas. Han avanzado ya en el acuerdo con Estados Unidos en su primera fase y ahora nos hablan de algún tipo de reformas que usted lo dice con mucha claridad, reformas que van a tener impacto en el manejo no solamente presupuestario, sino de las finanzas públicas en general por el próximo gobierno. Debería un gobierno consciente generar un proceso de transición, decir qué cosas quedan pendientes, en qué estado, qué queda por pagar, cómo están las finanzas al fin del día, para que pueda generarse este proceso de transición. Lamentablemente, pues vemos que el gobierno está desesperado inadecuadamente en tomar decisiones que posteriormente van a complejizar la gobernabilidad que pudiese tener el próximo gobierno. Así que sí me parece que es inadecuado, pero bueno, este gobierno está lleno de funcionarios que hacen cosas inadecuadas, como que el ministro de Salud nos diga que va a traer las vacunitas y nos van a vacunar a todos y las van a cargar en hielo seco, ¿no? Más o menos. Entonces, si ese es el nivel de funcionarios... En cajas para repartir pizza, además. Más o menos. Así que ya ve usted el nivel de funcionarios que tiene el gobierno nacional. Asambleísta Aguiñaga, hace unos días la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Comunicación y ahora se entiende que en Ecuador será concebida la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. Este último de servicio público era un concepto que tenía espeluznados a los dueños de los medios tradicionales, a los grandes medios y a sus allegados. ¿Qué cambia en la Ley de Comunicación? Esta reforma, ¿qué nos garantiza? ¿Nos garantiza una libertad de expresión con responsabilidad? ¿Nos garantiza una libertad de expresión sin responsabilidad? ¿Qué cambia? ¿En qué se beneficia el ciudadano común y corriente con esta reforma? Solo para mencionar que esta reforma fue un error que cometió la Asamblea Nacional de la última reforma que hizo la Ley de Comunicación. Cuando se estaba aprobando la reforma de la Ley de Comunicación, a alguien, nadie sabe cómo, sacado de un bolsillo, se le ocurrió bajarse el artículo 5 de la Ley de Comunicación, que lo que básicamente también estaba tomando es lo resuelto por la Corte Constitucional, que reconoce que la comunicación es un derecho humano y no debe ser un servicio público, porque parecería ser que en el ámbito y el concepto del servicio público la regulación y control del mismo está al mando del Estado. No así pudiendo comprenderse que la comunicación no puede estar al mando del Estado, peor aún regulada, sí concesionada en su momento a través de las frecuencias, digamos de los espacios que se usan, más no del contenido mismo de la comunicación en los segmentos obviamente de libertad de expresión y opinión. Por lo tanto, lo que hizo la Corte Constitucional fue decir de que no cabía esta definición de servicio público, y es por eso que en la reforma pasada lo único que había que hacer era tomar lo que resolvió la Corte y dejar sin efecto lo resuelto y vigente en la Ley de Comunicación, como la comunicación como el servicio público, y ahora pasar a ser un derecho humano. Lamentablemente, como le digo, se cometió un error en el momento de la votación del texto final y se olvidó ese artículo. Sin embargo, luego el gobierno nacional anunció pues con bombos y platillos, recuerde usted al recadero del gobierno, al señor Michelena, que se paseaba por todos los medios de comunicación a decir que ahora sí las reformas eran la última maravilla de las reformas a la Ley de Comunicación. Yo creo que lo que hizo el gobierno mandó una nueva reforma, y en esa nueva reforma, Licenia, con sorpresa, el gobierno incluye que se regulen las plataformas digitales. Esto nos llamó a nosotros absolutamente, pues sorpresa, porque esto era algo que ni siquiera había sido parte de la discusión anterior de la Ley Orgánica de Comunicación. Uh-huh. Estas son las cosas cuando usted ve que algunos que tratan de decir que defienden la libertad de expresión, que defienden
digamos, las formas de expresarse, pretendieron regular a las plataformas digitales, cuando las plataformas digitales han sido pues un hecho importantísimo para llevar adelante, digamos, y acceso a información que no nos dieron paso en su momento determinado, no conocimos a través de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, sí es importante... ¿Con qué fin lo harían, asambleísta Aguiñaga? ¿Con qué fin lo harían esto? Porque, por ejemplo, sin la comunicación alternativa de las plataformas digitales, poco se hubiese conocido de lo que sucedía, por ejemplo, en octubre del 2019, o en medio de la cuarentena y la pandemia en Ecuador. Mira, yo creo que efectivamente, y a mí me llamó mucho la sorpresa en la Comisión de Derechos Colectivos que tramitó esta reforma, que aquellos que defendían a rajatabla, se rasgaban las vestiduras, defendiendo la libertad de expresión y diciendo pues que el gobierno anterior había tratado de implementar una dictadura al poner limitaciones a la libertad de expresión, fueron a decir que era necesario que se regulen las plataformas digitales y que a las plataformas digitales se les ponga un mismo control como un medio tradicional de comunicación. Esto fue realmente para mí sorpresivo, porque se supone que voy a defender la libertad de expresión, no importa a través de qué medio, es el contenido mismo de lo que expreso, de lo que opino, de los editoriales, entre otras, a pesar de que yo tengo mis reparos en el ámbito de los espacios de opinión. ¿Y por qué tengo mis reparos? Porque así como los medios de comunicación pueden ejercer libremente la libertad de expresión, también esta libertad tiene unos límites. Y los límites son el no injuriar, el no calumniar, el no acusar a alguien de supuestos cometimientos de delitos si no tiene medios probatorios que así lo acrediten, entre otros. Así que yo creo que parte de esa discusión que se dio en la comisión dejó claro que la intención del gobierno era regular estos espacios que salen de las manos, en los cuales no hay control y que tienen una inmediatez para llegar al ciudadano de forma increíble. Yo quiero decir y agradecer a mis compañeros también de la Revolución Ciudadana. Todos estuvimos de acuerdo en que no era necesario. Las plataformas están creciendo ahora mismo, Alexis. Yo no digo que este debate se dé más adelante, quizás, pero hoy que las plataformas están en pleno apogeo de construcción, que no tienen financiamiento, que hacen una y mil cosas para poder llevar adelante esta comunicación inmediata, me parece que no es el momento para regularlas. Así que se descartó esta descabellada idea que venía desde el Ejecutivo, obviamente porque tenían incomodidad, y debo decirlo abiertamente, con ciertas plataformas que fueron muy frontales en el octubre pasado y que desnudaron la agresividad con el cual el gobierno asambleísta, pero como todo en la vida hay matices, ¿no? Uh-huh. Y también hay plataformas que han servido para publicar supuestos procesos investigativos y que han dado paso a que se abran investigaciones también en fiscalía. Y después nadie se hace responsable de aquello, ¿no? Y parecería que esos portales digitales funcionan y operan de acuerdo a la pauta también y como mecanismo de chantaje. Sí, también. Pero ¿no? ¿qué hacemos en esos casos? Hay de todo, efectivamente, pero el principio debe ser uno solo. Las plataformas digitales no pueden ser tratadas como un medio de comunicación televisivo, no pueden ser tratadas como un medio de comunicación escrito, son otras realidades y quizás para adelante en esta evolución que está teniendo esta nueva forma de comunicarnos, así hoy como estamos, vía online, con mayor facilidad, yo me pongo algunas preguntas y algo esta reflexión. Quizás requieran mañana una regulación de un espacio por parte del Estado cuando ellos pagan sus propios espacios en el sistema de Internet. Son algunas de las cosas. Deberían pagar los mismos derechos que un medio de comunicación tradicional. Las plataformas digitales que accedemos gratuitamente los usuarios deben tener algún costo. ¿Esto va a incentivar el acceso a ellas, sí o no? Bueno, son digamos, discusiones que vamos a tener que ir haciendo a medida que se van desarrollando estas plataformas. Pero es evidente lo que usted dice, también pueden haber abusos de ciertos espacios de estas plataformas que lanzan cualquier cosa y luego no se hacen cargo, ¿no es cierto? Sí, creo que eso es lo que tenemos que ir debatiendo, como lo están haciendo otros países. Uh-huh. Otras cosas que me llamó la atención, recuerde usted, es que, por ejemplo, se hablaba de poder regular las redes sociales.
En España se dio una discusión muy profunda y me parece también que en Alemania, que finalmente en Alemania fue ley, el hecho de que las redes sociales no pueden estar, digamos, sin rostro, tienen que tener una identidad y usted se haga cargo de lo que dice. No se pone una limitación a lo que exprese o opine, pero no pueden ser anónimas. Tienen que estar identificados con nombre completo, con su cédula o su número de identificación, de manera que permita que usted tampoco estos sirvan como formas de injuriar, deshonrar a las personas en su buen nombre. Así que debe haber firma de responsabilidad. Firmas de responsabilidad, etcétera. Alemania ya lo tiene, bueno, no estamos a los niveles de Alemania, pero creo que en su momento habrá que hacer el debate. Yo hoy mismo creo y estoy en contra de todos estos troles y troll centers y demás, me parece que no fortalece, pero ciertamente también a través de las redes sociales se producen muchas noticias falsas que pueden generar en un momento determinado conmoción social. Esto es lo que me preocupa y que los gobernantes debemos tener y deben tener la capacidad de poder analizar con rigurosidad en su momento. Pero usted es partidaria, asambleísta Aguiñaga, de que sí se ponga un límite, sobre todo en temas que van a afectar a la honra de las personas a través de este tipo de plataformas y a través de redes sociales en algún momento. Ahora mismo yo he estado en la línea de que las plataformas hay que dejarlas que caminen, hay que dejar que este espacio comience a consolidarse, porque todavía algunas nacen y no tienen la posibilidad de sostenerse financieramente de largo aliento. Y por eso es que vemos que unas van y otras vienen. Así que sí, yo creo que en su momento determinado habrá que tener una regulación especial para las plataformas digitales, para estas nuevas formas de comunicación, pero que no pueden ser miradas dentro de la ley de comunicación cuando hablamos de medios tradicionales. La ley de comunicación no fue hecho para eso y el ámbito de su aplicación no tiene nada que ver con esta nueva forma de interactuar, de comunicarnos rápidamente en forma eficaz. Así que sí, yo creo que en su momento habrá que dar el debate, no ahora mismo, pero con una regulación especial para la realidad que viven las plataformas digitales y su forma de hacer comunicación. Yo quisiera preguntarle, para ir ya cerrando la entrevista, se nos termina el tiempo, a la señora Aguiñaga, su opinión con respecto de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, asambleísta. Tenemos, yo decía en el comentario, y a mí me llama mucho la atención, porque Luis Verde Soto, en específico, se la pasó 10 años dándole al país, durante sus presentaciones en todos los medios de comunicación, lecciones de integridad, de honestidad, de ética, etcétera, etcétera, ¿no? Se la pasó 10 años diciéndole a Correa cómo tiene que gobernar y a todos los funcionarios públicos de la época cómo tienen que manejar la cosa pública. Bueno, resulta que ahora el señor, en cada ocasión que hay sesiones del CNE, decide ausentarse. Tenemos un CNE y un TCE que están en una pugna constante y hay una denuncia última que se hizo conocida durante este fin de semana del juez del Tribunal Contencioso Ángel Torres, de que los consejeros del CNE viajan a Guayaquil para recibir disposiciones. ¿Cómo tiene que el país asumir esta situación cuando estamos a 17 días de que arranque la campaña electoral y todavía no tenemos una papeleta definida para binomios presidenciales? Pero yo solo puedo decir en una sola palabra, es una vergüenza. Es una vergüenza que tengamos un Consejo Nacional Electoral que en vez de darnos tranquilidad y transparencia de un proceso electoral en el que estamos a puertas y donde los ecuatorianos están desesperados por ir a las urnas para que este gobierno termine lo más pronto posible, usted vea que todavía no tenemos y que la señora Atamaín dice que ella no sabe qué va a pasar si el 15 de diciembre esto no se resuelve porque ya no puede imprimir la papeleta. No puede ser que esa sea la clase de funcionarios públicos que tengamos. Y adicionalmente, hay algunos, entre esas organizaciones políticas, actores políticos, que tienen que ponerse a cargo del resultado de lo que fue la intervención del Trujillato en la institucionalidad del Ecuador. No querían tener organizaciones políticas manejando el Consejo Nacional Electoral. Ahí está. Entonces, cuando vienen a la ciudad de Guayaquil, y no le digo a dónde es que van a reunirse, porque aquí es muy conocido en la ciudad de Guayaquil, dicen por ahí que por Mocolí van a pedir expresamente que les digan qué hay que hacer o no hay que hacer, respecto de la participación de una organización política. Si no hubiesen permitido la metida, ahí sí,
absoluta de la injerencia de la Contraloría en el Consejo Nacional Electoral, no hubiese pasado primero que se ponga en riesgo la existencia jurídica de las organizaciones políticas, entre esos Compromiso Social, que finalmente fue ratificada, y justicia, me parece justicia social. ¿Cómo se llama? Social, justicia social también. Social, que hoy es el movimiento que ha acobijado al señor Noboa. Mire, yo soy una demócrata, absolutamente. Yo creo que la lid electoral y los actores políticos ganan en esa cancha, no con leguleyadas, no con cosas por debajo, no con la trinca que hoy existe. Así que sí, hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral, donde cabe indicar con mucha claridad que la Revolución Ciudadana no tiene delegados, con mucha claridad lo digo, resuelvan lo más pronto posible para que si el señor Noboa tiene que participar, que participe cumpliendo las mismas reglas que nos exigieron a los demás. Mire usted que en el caso de Rafael, acuérdese usted del tema de Rafael Correa, el tema de en forma personal y personalísima, pues a otros no le hicieron lo mismo. Entonces, digamos, las reglas deben ser igualitarias para todos en un sistema democrático del que decimos tenemos en el Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, nos acompañó en Punto Noticias, primera emisión. Gracias, Marcela. Muy gentil, asambleísta. Una vergüenza, Licenia, eso. Es terrible porque esto lo que hace es aumentar la incertidumbre y crear más desconfianza de lo que puede ocurrir con el tema electoral, ¿no? Lamentable, es lamentable. Y ahí, obviamente, como tú dices, se contradicen con lo que hablan y con lo que hacen, ¿no? Totalmente contrario lo que dicen con el discurso y lo que hacen con las acciones, en fin. 10 años. 10 años se la pasaron con la cantaleta de la integridad y de la honestidad para ahora ni siquiera presentarse a las sesiones del Pleno. Terrible. 8:40. Alexis, una pequeñísima pausa y volvemos para hablar del concurso de jueces a la Corte Nacional o de la Corte Nacional de Justicia. Dale, vamos. Punto Noticias, un noticiero para usted.